Déjenme que les dé algunos avisos rápidos, ¿no? Bueno, hoy temprano, bueno, no demasiado temprano, recopilé las preguntas. Tengo, a ver, me falta, Erika creo que también lo hizo por su cuenta, de recopilar las preguntas para bueno, para el libro que queremos hacer o como le llamemos, ¿no? Es decir, para el producto que es de los trabajos de ambos seminarios. Tengo 7 preguntas. Las voy a compartir, no aquí, en el chat de aquí, las voy a compartir en Discord para que ahí las tengamos y que quien quiera modificarlas, es decir, escribirlas más claramente para saber por dónde, para que ya nos las repartamos, es decir, no pasar de hoy o de mañana, para que ya las repartamos, para tener tiempo justo en estas vacaciones de ir elaborando la respuesta. Y no sé si Erika recogió más de 7. No, yo todavía no las había recogido. Había pensado dar el fin de semana para hacerlo el lunes. Bueno, de todas maneras yo las tengo. Creo que sí conviene aclarar algunas cosas en algunas de las preguntas se trataría de ubicar la pregunta exactamente en qué, diríamos, en qué campo de problemas está, porque algunas hacen relación con el Estado Nacional y con ciertas cuestiones, hablan de política del Estado Nacional, pero también de biopolítica, y al no quedar claras las diferencias de enfoque, o nos acercamos al tema desde la biopolítica o a partir de la noción de Estado Nacional, que implica otra filosofía política. Entonces, sí, yo les pediría a todos, y me incluyo también en la petición, de que intentemos dejar muy claras las preguntas para que cualquiera las pueda retomar y contestarlas. Y para que no se dé el caso de que cada persona que agarre una pregunta casi la replantee totalmente, sino que intente de verdad contestarla, ¿no? Entonces, eso era una de las cosas que quería decir. Y tengo una pregunta técnica, Francisco, a ver si tú has usado Discord más que los demás y lo podemos resolver. Voy a agarrar todo lo que hemos escrito, que está en el archivo de los intercambios escritos, para editarlo. Voy a separar lo que son, pues lo que son estos envíos, estos links, digamos, con libros y con videos y demás, y los separo. Y voy a hacer lo mismo con las preguntas o el intercambio que tuvimos para darle, digamos, un sentido. Entonces sería como dividir incluso las preguntas, todas las preguntas que tocaron el tema de cuidados, todas juntas. Todas las preguntas, o sea, voy a editar todo esto. ¿Tienes una manera o sabes una manera de descargarlo más fácilmente en lugar de que yo me vaya al primer día y empiece a copiar todo? Entiendo el problema. Yo no lo he usado tanto. Creo que Fabián, aquí presente, lo ha usado más. Si no, puedo yo preguntar o buscar tutoriales. No sé si Fernando ya esté más o menos en eso, porque estoy viendo que está ya moviéndole a la computadora. Pero debe ser posible descargar todo un chat, ¿no? Completo. Todo Es lo que yo completo. me preguntaba, porque si no, uno tiene que irlo haciendo. No, debe poderse. Y es muy complicado. Deja que lo investiguemos. No sé si Fabián, Marco también del seminario, también ha usado mucho Discord, ¿no? Rodrigo también. Entonces, ellos les preguntamos y buscamos una solución, ¿vale? Bueno. Y cuando dice Fabián que lo investiga, que cuando tengamos una respuesta y si tenemos ya el documento, te lo pasamos, ¿no? Lo más pronto posible. Así para poder editarlo lo mejor posible y ir construyendo nuestro texto colectivo a partir de eso. Claro que siempre le podemos agregar cosas y las preguntas del final, que son preguntas que concluyen y a la vez abren
una serie de consideraciones importantes, pueden ayudar a aclarar, pero me gustaría mucho que pudiéramos tener algo que fuera más que memoria, ¿sí? Más que una memoria de los trabajos de los 2 seminarios, que ya intentara teorizar un poquito, ¿no? Pero hasta tener todo el material no nos daremos cuenta qué es lo que habría que teorizar. En cuanto lo tengamos, lo compartimos, y el que quiera agregar, porque lo que sería interesante sería conservar, creo yo, o ustedes opinen de otra manera, conservar el formato de preguntas y respuestas, es decir, para que se vea la conversación. Y no se puede teorizar en forma de conversación, que es un poco nuestra apuesta. Entonces, si eso lo podemos hacer, perfecto. A ver, Lourdes. Yo he tomado apuntes. Si quieres, también puedo hacer como un guión y tú lo revisas. Sí, tú eres buenísima para tomar apuntes, entonces te lo agradezco y eso puede ayudar. Ahora la cuestión será poder subdividir los temas, eso sí, ¿no? Ponerles una especie de subtítulo o algo, y luego todos juntos podemos elaborar la introducción, es decir, escribimos una introducción, la compartimos, y quien quiera que se agregue algo, luego nos ponemos de acuerdo de qué manera lo podemos hacer para no entramparnos en algunas de las modificaciones. ¿Sí, Erika? Hablando de textos colectivos, nadie le metió mano al que vamos a trabajar el próximo martes. ¿Les parece que así está bien? ¿No les parece que hay que agregarle nada? Sinceramente, yo no alcancé a leerlo, ¿no? Por las cosas que tengo acá. Yo espero este fin de semana leerlo y hacer algún comentario, ¿vale? Si me parece pertinente. Si no tiene ningún comentario, pues, ¿no? De hecho, te darás cuenta inmediatamente que lo leas, que lo sacamos del diccionario nuestro. Sí, quien se dio cuenta fue Sandra, ¿no? Quien inmediatamente nos comentó fue Sandra, porque Sandra, hasta donde yo sé, sí lo leyó, ¿no? Entonces, quizá eso, digamos, vamos, hagámosle así, ¿no? A menos que alguien más quiera, no sé, Sosis o, ¿no? Si ya lo leyeron. Pero bueno, ustedes además tienen el suyo. Sí, estamos trabajando en él. Tenemos, de hecho, también lo que estamos haciendo es documentar las cuestiones que tenemos como preguntas, ¿no? Y que estamos discutiendo en los comentarios, las vamos a pasar, no al cuerpo propiamente, pero sí a un cuerpo separado para nosotros también documentar ese proceso, ¿no? Okay. Y si son preguntas importantes que podamos traer a los seminarios, ¿no? Sería como la idea. ¿Quieren que lo pegue aquí en el chat ahorita? Sí, si lo tienes en Docs o... A ver, ¿no? voy. Yo le añadí una partecita, ¿la leo o mejor la escribo? No, tienes que escribirla y mandarla. Ok. Yo no pero ¿dónde lo subiste, Lourdes? Porque yo no lo vi. No, me lo escribí aquí para hoy. Bueno. Sí, mándalo y lo vamos incluyendo. A mí me faltó por incluir algo que me parece muy importante, que los planteamientos no surgen y la nueva manera de resignificar conceptos y categorías, las formas de argumentar no surgen directamente de la filosofía practicada académicamente, sino que hemos ido hacia los grupos y hacia esos planteamientos comunitarios que son los que nos han dirigido para hacernos cargo de la noción de solidaridad, ¿no? Que es algo que hemos insistido muchas veces, que nos estamos acercando a los ejercicios comunitarios para encontrar ahí la manera de proceder en relación con la solidaridad, tanto como teoría, si queremos plantear una especie de teoría de la solidaridad o trabajo teórico de la solidaridad, sino también poder relacionar los haceres comunitarios, las formas en que la gente estratégicamente se conduce, las formas en que esto se ha visibilizado y, por supuesto, el pensamiento que de esto deriva. Perdón por mis perros.
Pero bueno, es la hora de... Blasukis, ven. Ven. Ya no ladres, no ladres. Ya, perdón. Está dictando que hay que agregar al texto, más bien. ¿Cómo? Ah, Está dictándote que hay que agregarle al texto. sí, sí. Y además gritándolo así para que su voz también tenga lugar. Ya No, puse seguro wow. que no lo están viendo, pero aquí está. Ok. Qué bonita, mírenla. Hola, hola, hola. Va. Erika, ¿quieres que lo comparta en la pantalla? Lo puedo compartir en la pantalla, ¿eh? El texto. Le falta una parte, ¿no? Sí, le acabo de poner, es que parece que tiene un límite de palabras aquí el chat. Sí. Entonces lo puse en 2. Espérenme, déjenme mandar la segunda parte. Por Ya eso es está. mejor Discord, ¿no? Ajá. Porque sí le caben a cantidad de cosas. Acabo de está. compartirles la pantalla. Acá está. Ujú. Sí, entonces, si quieren, lo leemos. Estaría bien hacer una lectura colectiva. No sé qué les parece. ¿No? Por colectiva, ¿a qué te refieres? No, perdón, sí, grupal, o sea, que alguien lo lea para que todos lo escuchemos, ¿no? Ahí vas, Erika, lee. Ok. Solidaridad, dice, se refiere al ejercicio político de estrategias de la libertad, de la resistencia y o de la desujetación. Por ejercicio político podemos entender una serie de prácticas comunitarias, urbanas y campesinas, por ejemplo, horizontales de invención y sostén de una vida en común y de nuevas relaciones con los vivientes. Pusimos aquí podemos entender, porque justamente no queremos entender de otras maneras lo político, como las relaciones entre la sociedad y el Estado, ¿no? Entonces esa sería nuestra propuesta para entender lo político, muy resumida. Estos ejercicios, por una parte, implican siempre lo colectivo, toman en cuenta siempre la contingencia y no solo la tradición. Generan saberes compartidos que a su vez tienen la fuerza de reinvención de la propia comunidad. Queremos proponer que las fuerzas solidarias son el sostén de las comunidades en su despliegue y de las relaciones entre las comunidades y lo otro, de otros vivientes animales, vegetales, complejos territoriales, etc. Entendida de esta manera, la solidaridad no es altruismo, sino que constituye vínculos entre individuos y grupos que atraviesan las relaciones de dominación, abriendo espacios intersticiales, públicos, pero no estatales, de igualdad e incidiendo sobre el horizonte jurídico de la equidad para generar experiencias fuera de la normatividad hegemónica. Eso, lo de la incidencia sobre el horizonte jurídico de la equidad, Lourdes, lo pusimos porque tú has trabajado mucho en ese campo. Habría así solidaridades de género, étnicas, de clase, políticas y solidaridades transgenéricas, transétnicas, transpolíticas y transterradas. Se trata de experiencias multívocas más allá de oposiciones binarias jerárquicas. Son experiencias alternas de lo humano, disruptoras de las leyes que rigen los intercambios estandarizados, como las leyes de mercado que nos vinculan como consumidores. Dan lugar al libre juego de las fuerzas y de los deseos, centrípetos y centrífugos, interruptores del orden y a la vez provocadores de nuevas formas de apropiación y expropiación de discursos y acciones. Ok. Dejo de compartir. ¿Sabes qué? Tengo una primera sugerencia. En lugar de dejar fuera de la parte jurídica, de fuera, decir que son transformadores de las instancias hegemónicas de lo jurídico, para pensar un poco lo que Lourdes trabaja, ¿no? ¿No, Lourdes? Que también lo micropolítico entre en lo macropolítico, entonces modificación de estas normatividades hegemónicas, ¿no? Pero no, que no diga únicamente fuera, sino que más bien tiene la fuerza para modificarlas. Sí, que es donde estaría la estrategia, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Para poder ahí meter. Y entonces yo supongo, sin conocer el texto del seminario de tecnologías,
que lo que ustedes pongan va a como ampliar un poco los caminos de esta investigación. ¿Te refieres por dónde, Ana María? ¿En qué parte? No, digo, lo que acabo de decir. Ajá, ajá. Donde dice, sería el segundo párrafo. Okay. Dice, entendida, ¿verdad? De igualdad e incidiendo sobre el horizonte jurídico de la equidad para generar experiencias fuera de la normatividad hegemónica. Y yo sugiero para generar experiencias que contribuyan a modificar la normatividad hegemónica. ¿No? Porque sabemos que hay una afuera, en el caso de muchas comunidades, pero también lo hemos pensado como en algunos grupos, o sea, ya que compartiste lo de las libres, Francisco, sí, ¿no? Sí. Lo vi en Discord. Bueno, el trabajo que ellas hacen es dentro y fuera de la normatividad hegemónica. Entonces, le exigen al Estado, a través de política social o política pública, como se llama aquí en México, pero al mismo tiempo tienen su propia forma de generar relaciones de solidaridad, en este caso de acompañamiento sobre todo, con individuos o grupos, o sea, pueden ser mujeres individuales, pero también otros grupos, y que intenten de verdad trabajar un poco a espaldas de la normatividad hegemónica, ¿no? Que en el caso del aborto es tal cual, ¿no? De verdad es a espaldas de la ley, porque están trabajando en un estado donde no se ha aprobado la ley o no se ha, no se ha aprobado la ley en relación con el aborto. Entonces, con ese cambio creo que mejor. Sí, y también hacen... Que le sobra un le, dice Mauricio, un de. Después de modificar, sí. Okay. Que contribuyan a modificar la normatividad hegemónica. Sí. Ok. Y también ellas hacen litigio estratégico para buscar jurisprudencia, ¿no? Independientemente de que... Bueno, eso es modificar la normatividad hegemónica. Sí, ¿no? claro. Vale. Luego, eso se puede aclarar. O sea, esto nada más es el argumento central. Claro. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, hacer un enlistado de todo lo que significa cada una de estas cosas, ¿no? Para ubicar los temas que hemos trabajado. No sé si les parezca bien que hayamos dejado, Erika y yo, cuando lo vimos el otro día, dejamos, porque esto estaba en el vocabulario, desde el principio la cuestión de la desujetación, que implica una modificación de las modalidades de subjetividad y de subjetivación también. Entonces, pensarlo también de manera crítica, por eso pusimos desujetación. Te desujetas de una cosa, pero eso no quiere decir que te sujetes a otro tipo de normativa, o ciertas reglas que podrían ser tanto heredadas o tradicionales como otro tipo de reglas, pensando un poco en lo comunitario. Pero no sé si les parezca que dejemos esta parte, porque también tendría que ver con la crítica, ¿no? La fuerza de la crítica, que es de sujetante, tanto en Foucault como en Butler, pero que agregáramos algo para dar a entender que los modos de subjetividad también se modifican. Es decir, estas figuras estereotipadas de lo que es ser hombre, que es ser mujer, que es ser ciudadano, etcétera, etcétera, se van a modificar y no en su lugar, pero van a ir apareciendo otras, ¿no? Figuras incluso que tocan el espacio, digamos, personal, íntimo, pero también las relaciones de afectación con los otros. Por ejemplo, la figura de la amistad, como una relación que también es solidaria. Entonces, no sé si les parezca, lo que podemos hacer es, cada uno se queda con este texto, subraya una palabra y va abriendo en cada palabra estas cuestiones, por ejemplo, de sujetación entendido ¿no? Con todas estas características,
porque estoy pensando que alguno de nosotros podemos contribuir mucho a esto. Estoy pensando, por ejemplo, en María, que ella puede plantearlo desde la teoría del inconsciente. ¿No, María? Sí, Ana María, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, Intentaré. ¿sí? Algunos elementos que además tú recuerdes que hemos considerado en algunas discusiones. Y si no, que lo dejemos, yo que sé, en rojo, para qué es lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Porque no lo hemos trabajado suficientemente y que podría resultar interesante. En el vocabulario, Francisco hizo la siguiente... O sea, en el vocabulario, ¿se acuerdan? Aparecen las palabras por separado, pero luego su utilización, es decir, un nivel mínimamente pragmático más que semántico, lo dejamos a los ensayos. El ensayo que le sigue a Solidaridad lo escribió Francisco. También lo podríamos incluir si Francisco cree que está bien así o le hace algún cambio. Si quieren, si me dan permiso, bueno, yo ahorita lo pongo, me refiero en la pantalla para que también lo leamos. Lo podamos ver, ¿no? O lo tengamos en la pantalla o en Discord, en los dos, ¿no? ¿Nos lo compartes? Sí, sí. De hecho, Mauricio lo había pasado también en algún momento, ¿no? Pero ahorita lo pongo acá. Déjenme buscar. Voy a dejar de compartir la pantalla para buscarlo, ¿vale? Esperen. Sí. Ok. Entonces, si quieren seguir discutiendo o platicar. Uh-huh. Y... ¿qué más iba a decir? Bueno, porque pensando un poco en función de que nunca se reconoce suficientemente el trabajo que implica este tipo de reuniones, relaciones, y cómo uno va enriqueciendo el pensamiento, cómo uno va abriendo campos para plantear problemas, y esto le sirve a uno para sus otras prácticas, ¿no? Ya sea en la docencia, pero también en otros grupos de investigación en los que estamos y demás. Entonces, había yo pensado que además de que esto se lea, o sea, a quien le toque leerlo, lo lea en la reunión, ¿no? O sea, cuando empecemos la reunión, a ver si les parece. Les doy la bienvenida a todo el mundo. Francisco le da la bienvenida a todo el mundo. Erika le da la bienvenida a todo el mundo, ¿no? Como los que estamos invitando a los demás, ¿no? O sea, los dos seminarios que estamos invitando a los demás. Y ya nos ponemos todo el mundo a leer todo y ya empezamos con la charla, ¿no? Si les parece. Pero que todo eso no se quede únicamente en la charla o en YouTube o donde quede, sino que lo podamos también sacar y tenerlo como un producto más. Y entonces ahí podemos meter todos estos comentarios que les estoy diciendo, ¿no? El que quiera puede simplemente poner en rojo la frase o el concepto o algo y abajo meter un comentario importante, ¿no? Si les parece, porque sería, pues es aprovechar todo el trabajo que tenemos. Tenemos desde el 10 de abril en estas sesiones y de verdad que hemos trabajado mucho. Algunas veces quizá no nos hemos sentido tan a gusto con la sesión y nos hemos quedado con más ganas de irnos por otro lado, pero es que eso es parte del trabajo colectivo, de poder intercambiar y ir sumando cosas que nos lleven por otro lado. Entonces que se vea, que no solo lo tengamos en la memoria de cada una o de cada uno, sino que se vea, o sea, por escrito. Entonces, pues ahí está eso, ¿no? No es obligación, pero quien quiera hacerlo, y uno de estos comentarios puede ser el texto de Francisco, que de hecho tiene este texto sobre solidaridad en el vocabulario. Si alguno de ustedes se acuerda de haber trabajado algún texto que tocó el tema de solidaridad, también se vale que lo compartan y lo metemos, porque sería parte de este producto que no sé si llamarle libro, cómo le vayamos a llamar, de esta comunidad de 2 seminarios. Entonces ahí vamos a tener el material, a ver qué hacemos con él, pero
pero tenerlo muy listo el material, muy acabado. No dejarlo ahí, sino a ver si podemos acabarlo. Y como aprovechar estas 3 semanas de vacaciones. Seguro que todo el mundo está cargado de trabajo, ¿no? Pero aprovechar si lo vamos haciendo individualmente y luego lo juntamos, pues con eso podemos hacer muchas cosas. No sé qué les parezca. A mí me parece bien la idea, ¿no? Y estoy compartiendo ya el vocabulario. Empieza con el emblema, que es lo que según yo modificaron ¿Sí? Erika y tú, ¿Sí? Ana María. Y permítanme. Luego sigue el estudio de vocabulario, que es mío, ¿no? Y luego sigue un ensayo, ¿no? Mío también, ¿no? Entonces, Sobre eso. ¿Sobre solidaridad también? sí, se llama solidaridad como cooperación, Ah, ¿no? ok, perfecto. Y yo lo había mandado como un ejercicio, ¿no? En relación con el término, y Ok. tú decidiste meterlo, bueno, hicieron un trabajo para meterlo como un ensayo, ¿no? Ok, Entonces, que me ok. parece bien. Entonces, no sé qué prefieran. ¿Quieren que lo comparta acá el enlace? Bueno, también el texto lo puedo subir a Discord, no hay ningún problema, ¿no? Para que también lo vayamos conociendo. Y para que le demos una paginación a todo esto ya nuestra, ¿no? Sí, sí. A reserva de lo que pasa el martes, ya empezar a darle una paginación a todo, ¿no? Se empieza por estas palabras, luego metemos los ensayos, o antes los comentarios que sean pequeños, y luego los ensayos. Bueno, eso lo podemos decidir sobre la marcha, que conviene más y mejor los comentarios, porque van a quedar marcados, o sea, va a quedar la huella de los comentarios en el texto. Por ejemplo, en el texto de solidaridad, en el que aparece como emblema, ahí que es lo que vamos a presentar como nuestro argumento, ahí se puede subrayar los conceptos y se va fuera del texto y ahí se desarrolla algo. Y al final se puede poner los ensayos porque son más largos y se pueden leer en relación, pero además tienen su propio valor independiente o autónomo, porque son ensayos. Y entonces así podemos armar el resultado, digamos, de la sesión del próximo martes. De nuestra parte, podemos agregar lo que los compañeros también vayan a compartir, ¿no? Sí, Si sí. cada seminario tiene una propuesta por escrito, todos podemos abordarla de la misma manera, si están de acuerdo. Sí, me parece bien. No sé los demás. Emma, ¿no? Sandra, Sosi, si tienen como, por lo menos del TF, si tienen otra idea. Porque yo lo que quería era que al menos mostrarles, ¿no? Porque lo estamos trabajando en un docs, ¿no? Mostrarles lo que llevamos, ¿no? Como para que ustedes lo puedan ir como checando, porque en otros teníamos ahí discusiones, ¿no? Que ahorita podemos comentarles más, pero si quieren, digamos, para terminar, por lo menos esta parte de los textos, yo paso estos textos a docs, ¿no? Para que todo el mundo le pueda editar o le pueda añadir cosas o subrayar, y se los paso por Discord. ¿Les parece? Ok, sí, sí. Entonces, para que todos podamos hacer esto de subrayar y luego desarrollar, si quieren, en el mismo documento abajo o después. Claro. ¿Vale? Porque nos va a ayudar mucho a la hora de la conversación, pero esperemos que toda conversación agarra su camino propio, ¿no? Que es lo que me gustaría experimentar. Yo creo que en lugar de esta forma en que a través de ponencias y demás en congresos cada uno se queda con su texto y solo a la hora de las preguntas se extiende un poco más, intentar un texto colectivo pensado como una conversación que nos puede llevar por muchísimos caminos. Entonces, me parece que es una buena experiencia, que es una experiencia que en general no se tiene y que yo creo que tenemos que sacarle jugo a esta experiencia. Es una experiencia tanto por el lado de la comunicación, pero también la elaboración de textos y la elaboración de pensamiento en filosofía. En lugar de pelearnos, se va contribuyendo poco a poco, a ver si lo aprendemos a hacer, ¿no?
Vale, entonces, a menos que tengan alguna objeción, ¿no? Los del seminario TF, les voy a presentar ese es el docs, que lo están viendo en pantalla, donde estamos trabajando, donde hemos trabajado. Lo dejamos un poquito esta semana, según yo, a menos que me digan que no es. ¿Sí lo están viendo? Sí. Ah, bueno. Sí. Sí. Ay, qué bueno que ustedes se fueron por el lado de la resistencia. Sí, es que teníamos ahí una Perfecto, duda. perfecto. De hecho, sí, ahorita creo que abajo tenemos un documento, bueno, un comienzo también de solidaridad tecnológica que está más subrayado y más comentado porque Sí. teníamos un problema de qué es lo que tenemos que hacer, resistencia o solidaridad y cómo los distinguimos y, ¿no? ¿Qué va primero y qué va después? Es más bien como inquietudes y discusiones de Emma, ¿no? Que estaban bien y que están aquí señaladas, como ven digamos, en los comentarios, ¿no? Ahí están Ok. todos y los hemos, Sosis creo que fue la que empezó a ponerlos en las discusiones, ¿no? Como separarlas y darles alguna forma, que también podrían servir incluso como para nuestro encuentro, ¿no? O en otro momento, alguna pregunta de estas que se generó aquí, poder utilizarla para la discusión, ¿no? Creo que podría servir. No sé qué les parece, pero en verdad aquí Fernando también ya entró, ¿no? Vamos, Sandra, digamos, hemos estado trabajando ahí en colectivo. Yo les propuse un textito, ¿no? Que era un párrafo, ya se convirtió en muchas más cosas y estamos, por ejemplo, esta parte, ¿no? ¿Qué operaciones, desde nuestro punto de vista, qué operaciones podrían determinar a la resistencia como tecnológica, ¿no? Ajá. Como invención colectiva singular. Por supuesto, esto implica más discusión, como bien señalas, pero al menos tener estas líneas, ¿no? Ya nos da pie para más, ¿no? Por ejemplo, aquí Ana María, bueno, Sosis decía que la palabra o el término o los términos, el sintagma carácter tecnológico no le parecía muy bien, ¿no? Como que tenía ahí un problema para ella. Pero bueno, esas discusiones al interior de nosotros. Después, cuando decidamos ya presentarles el texto, va a haber otro problema, ¿no? Y con los otros seminarios va a haber más problemas en términos del vocabulario y de cómo entenderlo. Pero al menos, digamos, mostrarles cuánto hemos avanzado, que desde mi punto de vista tendríamos casi que cerrar el texto, aunque no estemos satisfechos con él, ¿no? A menos que me digan otra cosa y presentárselos, ¿no? O incluso pasarles el docs, eh, pasarles el docs para que ustedes también le metan mano, ¿no? Tener nosotros una versión y luego tener una versión para modificar, para tener estos cambios. No sé si tienen algo que señalar, Ana, Sosis o Emma. Y no sé si podríamos tal vez esto que habíamos empezado a trabajar de solidaridad tecnológica, pensarlo en relación con el texto que están desarrollando en AE, ¿no? Porque yo creo que sí hay puntos que son de coincidencia, o sea, claramente nosotros tratamos de dar perspectiva, de determinarlo desde el punto de vista tecnológico, pero, o sea, claramente hay puntos que están coincidiendo. Por ejemplo, estaba la discusión en los comentarios de a qué nos referimos con el sostenimiento de la vida o qué tipo de vida, y yo creo que es algo que ya está también en el texto de AE. Entonces pienso que vale la pena mantener esa discusión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos como del sostenimiento de la vida? ¿Cuál vida? ¿Cuáles vidas? Y luego también estaba la cuestión de que no se trata solamente como de altruismo, que creo que en nuestro texto estaba como no son fines individuales que vienen a ser apoyados por otras como entidades externas, ¿no? Otros individuos externos y que solamente, pues sí, se vuelven como actividades de fines medios, ¿no? O sea que la solidaridad no es nada que se resuelve en términos de fines medios. Y creo que eso también estaba en el texto, en el DAE, en relación con esto de no es un altruismo, ¿no? Entonces, tal vez valdría la pena pensarlo, sí, tratando de integrarlo con el texto que ya tienen ellos trabajado. ¿No? Sí, También al menos. pensaba, perdón, quería Sí. decir algo en esa línea. O sea, justo creo que, por ejemplo, en el texto que tienen en AE, hay una cuestión ahí que sale sobre la invención y que es algo que hemos tratado de pensar desde la perspectiva tecnológica y es algo que quizá podría, digamos, como hacer un puente y podríamos, sí, pues colaborar en el texto desde ahí con toda la discusión que hemos tenido sobre la invención pensada desde lo tecnológico, Sí, eso sería interesante.
Nosotros tenemos muchos años trabajando la diferencia entre innovación e invención. Para decirlo muy rápidamente, por un lado, la innovación está apresada por las leyes del mercado capitalista y la globalización, pero por otro lado queremos pensar la invención más allá de inventar cosas, inventar aparatos, inventar objetos, productos, y que la invención toque decisivamente las formas de subjetividad y las relaciones de estas formas de subjetividad con lo otro, entendido lo otro como lo viviente o no viviente, en las que entra en relación un individuo o un grupo o una colectividad. Pero lo importante era rescatar la idea de invención porque también lo hemos hecho por el lado estético-artístico. Es decir, la invención es también invención de pensamiento, pero también invención artística. Porque hemos seguido pensando, cuando pensamos lo político, también una estética política. Entonces por ahí hemos conjuntado. Y sin duda la parte tecnológica está incluida. Entendamos como entendamos las tecnologías, la decisión de seguimos hablando de innovación o volvemos o resignificamos la noción de invención es muy importante para el actual debate, ¿no? Sobre todo para toda este acercamiento desde la tecnociencia que se está ejerciendo ahora, donde la palabra innovación sigue siendo muy importante para ellos. Entonces, poderla poner en cuestión y estas relaciones entre ciencia y tecnología me parece que también amerita que le demos un pequeño espacio. No para el martes, de ninguna manera, pero sí para ver cómo lo estamos pensando. Porque todo esto que digo del texto y todo no es para el martes, es para que lo vayamos trabajando de a poco y contarlo, espero, como un producto de este año. Porque recuerden que estamos en 2 seminarios que son institucionales, que nos conviene que sean institucionales y que tenemos que entregar productos. Y para el currículum de todos y de todas, es importante que sigan y que podamos presentar productos. Entonces, productos que los podemos reapropiar y llevarlos por el lado que queramos, ¿no? Cualquier producto puede reconducirse, pero inmediatamente tenemos que poder demostrar todo este trabajo. Entonces tenemos el año, porque de hecho, yo supongo que los 2 seminarios nos dieron 2 años, ¿no? Entonces, ya el primer año ya lo tuvimos que informar, acabamos de informarlo, y tenemos bastantes cosas. Entonces, a ver si este segundo año, porque de eso depende que volvamos a pedir y que podamos pedir quizá algún apoyo económico de algún tipo en la facultad. Eso habría que verlo, pero en principio si tenemos mucha producción, podemos sin duda pedir otro tipo de apoyos a la UNAM o algún otro tipo de, alguna institución de otro tipo. Entonces, bueno, convendría que fuéramos ampliando los textos. Y si hay puntos, si hay vínculos que nos unen, o puentes, o como se le quiera llamar, que mejor. Por eso, de hecho, estamos juntos, ¿no? Porque hay cuestiones que hemos trabajado y de manera, quizá utilizamos un lenguaje de intercambio, ¿no? Un vocabulario de intercambio distinto, y por razones distintas hemos optado por uno y por otro, pero eso también se transparenta, hay que decir por qué hemos optado por una palabra y otra, y más allá de los conceptos y categorías, ojo, sino este lenguaje a través del cual podemos reflexionar sobre conceptos y categorías y decir por qué hemos optado por esta expresión y no esta otra, ¿no? Porque sin duda, sin esta parte coloquial, pues, que es a través de la cual damos clase y charlamos en principio con otros grupos, pues no podríamos hacer las cosas. Y ahí quizá veamos más diferencias, pero en realidad en términos teóricos también hay claramente acercamiento.
Ana María, interrumpa un poquito, ¿no? Sí. Fabián ya bajó los chats, todos los chats están en TXT. Si quieres, te los paso así o te los podemos pasar en Word, ¿no? ¿Me los pasas en Word? ¿Mejor? Sí, sí. Vale, muchas gracias, Fabián. Vale, Muchísimas gracias, es una súper ayuda. Se puso a hacerlo ahorita, entonces. Perfecto. Sí, vale. Lo primero va a ser limpiar de cosas como, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí, sí. Eso que es muchísimo. Sí. Pero una vez que eso se limpie, nos va a quedar mucha cosa. Por ejemplo, esa del 17 de abril a las 11:23 de Valfer, porque ya saben que por digital. Me cambié la página web y funcionó. Ese Exacto. ya salió fuera. Sí, no, este es el más valioso. No. Entonces, también nosotros podemos hacer algunas cosas con esto, ¿no? Análisis, digamos, medio digital, a ver qué sale, ¿no? Si puede servir para algo, ¿no? Con análisis de texto. Y si sale algo valioso, pues también lo compartimos, ¿no? Por ejemplo, los temas que más aparecen, ¿no? ¿Quién más habla? ¿No? Si son los hombres quienes más hablan. Ese tipo de cosas luego aparecen, ¿vale? Este tipo de cosas aparecen, ¿vale? Como para discutir, ¿vale? Entonces, te lo pasamos luego, ¿no? No, muy bien. ¡Ay, ese niño, María! ¡Qué lindo se ve! Perdón. Saluden, no, está bien, saluden. Ya se empezaron a alborotar. No, pues sí. Ya quieren, pues sí. Los míos ya empezaron, pero ya se durmieron, por suerte, porque sí, ¿no? No, pues muy bien. ¿Qué más se les ocurre? Pues yo agregué un pedacito que lo puse en el chat. No sé si quieren que lo leamos. Sí, a ver. El martes es a las 12. A ver, que alguien lea porque tengo que contestar una llamada. ¿La lees, Lourdes? Un poco Sí. para... La solidaridad nunca está consolidada y debe definirse una y otra vez. Por ello, un ejemplo pueden ser las experiencias de solidaridad que minan, por ejemplo, la servidumbre o las desigualdades, las asimetrías o las violencias, podríamos extenderlo hasta allá, y que como toda experiencia se reactivan a través de la memoria. Aquí podríamos añadir la memoria de las luchas, por ejemplo, de los activismos o bueno, creo que podría haber muchos ejemplos. Y luego le agregué los testimonios y la experiencia de un lenguaje transmisible, de lo que habíamos estado platicando, de la transmisión, o sea, de la memoria de las luchas, su transmisión, pero también el archivo. No sé, Ana María, si estarías de acuerdo con añadir eso a solidaridad o me estoy extralimitando. Porque aquí podría entrar la toma de la palabra, la toma de la calle, hasta la carnavalización, o sea, todo lo último que habíamos estado trabajando en el seminario. Sí, lo que tendríamos que hacer una pequeña revisión a ver si estamos diciéndolo todo o ya es, por ejemplo, la idea de que la solidaridad nunca está consolidada me gusta, en lugar de poner que es contingente, como hemos puesto en otras ocasiones, ¿no? Porque de lo que se trata es que se sigue probando y los grupos eso han hecho, siguen probando distintas maneras para resolver los problemas a los que se enfrentan y que solo pueden ser resueltos de manera solidaria, pensando sobre todo en la Asamblea General de Pueblos de Coyoacán, ¿no? Cómo han resuelto los problemas frente a la constructora y cómo esto va de la mano de lo que la constructora les está haciendo, ¿no? O sea, para la defensa del agua se requiere ir modificando las estrategias y ellos nos las han contado y tenemos además, lo bueno es que tenemos eso en archivo, es decir, tenemos todo el archivo gracias a Francisco de la Asamblea, ¿sí?
y podemos recurrir a eso como ejemplos importantes. Por eso les digo que esto, si lo hacemos bien, tenemos un libro acabado. Yo espero que este año. Y a ver qué hace la facultad. La facultad nos lo debería publicar como EPUB, ¿no? Como un libro digital, ¿no? Eso no les puede costar tanto trabajo ni tanto dinero, que es lo que siempre dicen. Entonces, esto estaría bien. Y bueno, estamos mostrando todo el trabajo anterior a través de los videos y de todo el material de la asamblea. Y también tenemos con otros colectivos de activismo, que también podemos meter como ejemplo. Pero aquí me parece bien. Nos estamos abriendo aquí en la última parte donde hablas de la memoria de los testimonios, que en alguna ocasión distinguimos de la memoria de las luchas. Una cosa son los testimonios individuales, que no solo hablan de la lucha, sino de la vida cotidiana, y esto lo vimos muy claro en los trabajos de la Asamblea General. Entonces, poder aclarar eso. Y luego las diferentes experiencias de lo transmisible, como está, o sea, cuáles serían las condiciones de transmisibilidad de las experiencias, como en el caso de algunos grupos y algunos colectivos, esas condiciones entran en lucha o intentan entrar en lucha con las condiciones de transmisibilidad de la experiencia vertical, es decir, a través de medios, pero incluyendo también redes sociales. Y luego el archivo que se va generando. Como la palabra archivo tiene múltiples, o sea, es una palabra polisémica, pero que ha sido muy, muy, muy trabajada desde hace 20 años. Desde antes, por supuesto, pero hace 20 años, tanto por el lado artístico como por otros lados, se ha trabajado mucho. Yo sugeriría, a reserva de que el seminario de tecnologías ya haya trabajado la noción de archivo. Entonces, si ustedes ya la han trabajado, pues vendría muy bien. Si no, lo dejamos, porque de verdad es un temazo. Es un tema enorme la cuestión del archivo y las implicaciones políticas por una parte, pero también técnicas, ¿no? Lo hemos como rodeado un poquito, aunque ahorita con quien vamos a trabajar, con Yukyu, Sosis podría comentar un poco más. Él ha trabajado mucho más este tema, ¿no? Entonces, quizá, no sé, podría ser una idea empatar las dos cosas, ¿no? Que alguien del seminario trabaje la cuestión del archivo, ¿no? De tecnologías filosóficas y después discutir en la teoría de exclusiones, como para unir dos trabajos. No sé qué les parece, ¿no? Podría ser y podría no ser necesariamente un acercamiento demasiado amplio y extenso al archivo, sino el archivo en relación, por ejemplo, con formas de resistencia y de solidaridad. Entonces hablaríamos del archivo autonómico. Bueno, ahí la palabra la podemos buscar, ¿no? Pero sería un archivo de la solidaridad. Siento que la palabra, fíjense, yo he leído muchísimo sobre archivo y me parece que está demasiado extensamente utilizada, pero muy poco en sentido crítico. Se pone ese nombre porque les gusta la palabra archivo, entonces ahí tendríamos simplemente que tener ese cuidado de si le estamos utilizando, hacerlo de una manera más acotada, y una manera podría ser hablar de archivo de la solidaridad. Como lo que agregó Lourdes está dentro de la palabra solidaridad, bastaría agregarle archivo de la solidaridad y ya, ¿no? Y quedaría. Pero sí, yo creo que queda, Lourdes. Ahorita lo podemos. Yo quería ver si puedo aportar algo al texto de Lourdes también. Sí, de acuerdo, y me gusta también la expresión de que nunca está consolidada, pero también habría que considerar que si hablamos de ciertas tecnologías de la solidaridad, sí hay una serie de prácticas específicas de la solidaridad que se van probando con experiencia
y que sí se repiten, vamos a decir, en circunstancias siempre nuevas, ¿no? Es decir, que son transmisibles y que son modificables también en cada caso, ¿no? Aquí operaría esta noción de iterabilidad que hemos usado para hablar de la tecnología, o sea, que define la tecnología o que es una de las características mínimas de la tecnología. Entonces, sí, la solidaridad nunca está acabada, pues siempre va produciendo nuevas prácticas, pero por otra parte, sí hay una serie de prácticas que por prueba y error, etcétera, porque han resultado eficaces, se van repitiendo, ¿no? En los grupos, y eso también como que le da permanencia a la colectividad y a sus prácticas solidarias. No sé cómo lo vean. Sí, ¿por qué no yo lo iba a poner en otro texto? Hazlo tú, o sea, sácalo del mismo chat, lo que dijo Lourdes, le agregas esto y luego lo pones en el texto original de solidaridad. Se puede poner en el mismo texto, lo ideal sería que no fuera demasiado amplio para cuando lo leamos el martes, ¿eh? Para después puede hacerse más grande, pero ahorita quizá no convenga, pero ponlo y lo podemos poner ya como un comentario. Si en algún momento aparece contingencia, que no recuerdo si aparece, o estrategias contingentes y todo, ahí agregarle esto. A ver, ¿qué te parece, Lourdes? Sí, de acuerdo. Entiendo que no aparece contingencia. No aparece, entonces era muy importante que apareciera. Bajo esta palabra de consolidación está bien, yo odio lo consolidado, entonces nunca está consolidada, me parece una expresión fuerte y bien, ¿no? Me parece eso que está muy bien. Y bueno, le podemos... y luego decidimos si este archivo... Sí, porque sin duda archivo y memoria no son lo mismo, aunque hay memoria archivable, pero dejar memoria por una parte de archivo. Yo, para no meterme en problemas de archivo, introduje esa diferencia, que no es oposición, entre memoria de la lucha y memoria de los testimonios, para poder utilizarlo en el caso del vocabulario de la asamblea y no meter la palabra archivo. Por el contenido, no solo de Arge, es decir, el contenido de un cierto origen asignable y que de alguna manera pudiera suponerse una constante ontológica y de alguna manera universal, humana, antropológica también, y en el entendido de que nosotros no habíamos caminado nunca por ese sendero del pensamiento. Y luego por el otro lado, o sea, la fuerza que Arge tiene sobre el poder y sobre la dominación, es decir, el sentido, el significado de poder y dominación. Entonces, pero puede quedar la palabra archivo, basta decir que estamos dejando de lado un poco esos significados posibles que se han dado filológicamente y a lo largo de la historia de la expresión, y hacer una intervención pragmática, es decir, archivo así, ¿no? Y ya. Que también estaría bien. Pero bueno, como contribución al texto creo que está bien. No sé si quieran meter algo más. Si quieran que lo que no hicimos fue leer, como hicimos en el caso de Alteridad de Exclusiones, el de Tecnologías Filosóficas no leyó en voz alta su texto. Entonces, por lo menos, lo primero, si quieren las demás cosas y los comentarios que están al margen del docs, lo vamos leyendo nosotros, pero que alguien lea, por favor, para escucharlo. Al escucharlo uno se hace ideas importantes. ¿Quién lo quiere leer? ¿Emma o Sosis o Fernando o Sandra o Rodrigo o Fabián? Yo lo leo. Vale. Resistencia tecnológica. Se entenderá por resistencia tecnológica a la operación de la potencia de la técnica que se manifiesta en relación con cuerpos, saberes y formas del ordenamiento social,
posibilitando la modificación de dichas relaciones. La resistencia tecnológica no es una fuerza de oposición o destrucción, sino potencia afirmativa de colectividades cuyas formas de vida son precarizadas económica, social y discursivamente. La precarización es causada por la abstracción de los cuerpos cuando estos son vistos como funciones que operan aisladas de su medio, sea este el contexto de objetos técnicos particulares o una colectividad. Las operaciones de esta potencia son inventivas, colectivas, críticas e intempestivas. Al operar, esta potencia hace emerger relaciones nuevas entre los cuerpos. La posibilidad de afirmar una resistencia tecnológica no estaría dada, en ese sentido, por finalidades o agencias externas a la técnica, sino por la potencia misma de la técnica. La resistencia tecnológica no tiene por objetivo negar ciertas políticas estatales o internacionales sobre el uso, compra o aplicación de máquinas o ambientes tecnológicos, o atacar empresas que se apropian de saberes y artilugios concebidos colectivamente. Esto implicaría pensar y practicar la resistencia únicamente en términos reactivos destructivos, negando el potencial técnico. La afirmación de una resistencia tecnológica quiere entonces poner a discusión el carácter tecnológico de todo ejercicio de resistencia política. Postular que la resistencia política funciona tecnológicamente. Se trata de mostrar que toda resistencia debe contener las siguientes operaciones. Invención colectiva singular, un ejercicio político que maquina articulaciones entre humanos, aparatos, animales y territorios, un ejercicio político que no distingue la supervivencia de la vida buena, de allí que se trate de una resistencia de principio corporal, una invención colectiva que es crítica por su carácter productivo, un ejercicio político que no está sujeto a individuos ni fines particulares, sino a la operación de la potencia técnica. Esto es Solidaridad. Perdón. Sí, no, está bien. ¿Quieren comentar algo sobre eso o termino? Sí. Porque la otra, creo que hay cosas tachadas. Lo de solidaridad quizá en este momento no. Ajá, está bien. Siento que le falta un poco, ¿no? Lo Sí. de solidaridad. Sí, lo de solidaridad le falta mucho. Lo de resistencia estamos trabajándolo, como ves. Hay cosas que básicamente fue discusión, ¿no? Es un texto de discusión, ¿no? Por eso no lo habíamos siquiera pasado, ¿no? Lo más seguro, no sé si qué piensan los demás, quizá lo podamos pasar el domingo, ¿no? Que nos vamos a ver. Sí, ya en limpio, ¿no? Como nuestra versión definitiva, por lo menos para el debate, ¿no? Y eso, ¿vale? No sé. ¿Les puedo hacer un comentario? Los que quieras. Hay un momento del texto, déjenme que lo vaya bajando, si averiguo de cómo bajarlo. No, yo lo tengo que bajar, dime dónde. Espérame. A ver. Críticas, espérame. Acá, donde mencionan la precarización. Dice, la precarización es causada por la abstracción de los cuerpos, cuando estos son vistos como funciones que operan aisladas de su medio, sea este el contexto de objetos técnicos particulares o una colectividad. Entonces, eso es un lado de la precarización. Es un lado muy teórico de la precarización, o sea, leído de una manera muy teórica. El otro lado es que, por ejemplo, si hacemos referencia al texto de Butler, pero no solo al de ella, también aquí están otros autores que están de alguna manera, el eco de ellos está en este texto, ¿no? Autores dentro de la filosofía, no necesariamente que trabajan cuestiones de tecnología, o no únicamente. Está Negri de alguna manera en la idea de potencia, está Foucault en la idea de potencia, está sin duda Nietzsche con la idea de potencia, ¿no? Y potencialidad, cosa que me parece bien. Pero en el caso de precarización, fíjense, la precarización es también, diríamos, claramente concreta o claramente empírica. Precarización es que te niegan servicios de salud. Entonces, no es únicamente la abstracción de los cuerpos cuando estos son vistos como funciones que operan aisladas de su medio. Implica también, se precariza la salud, por ejemplo, o la vida, cuando los estados nacionales no han dado suficiente presupuesto a la salud pública y la salud se vuelve privada.
hay precarización cuando lo que es el ramo de la justicia no toma en cuenta una justicia desde la perspectiva de género, ¿sí? Es decir, hablo de cuestiones muy, muy, muy concretas. Aquí queda muy teórico. Entonces, quizá que puedan ustedes incluir esta cuestión que la precarización se refiere a cuerpos directamente y no solo la abstracción, porque eso se refiere a una teorización respecto a los cuerpos. Pero está el otro lado, estos cuerpos, la precarización, fíjense, lo interesante del término es que se refiere a lo concreto, incluso mucho más allá de lo empírico, es a lo concreto, que está atravesado por muchas determinaciones de orden político, económico sobre todo, social, histórico, cultural, pero, por ejemplo, la precarización de los grupos, tanto urbanos como en el campo, indígenas, está muy clara. No es que se abstraigan los cuerpos porque se los vea como funciones. El campesinado solo es campesino porque trabaja el cuerpo. Es que se les niegan cosas, desde la toma de la palabra, ¿no? La toma de la palabra para demandar y otra serie de efectos. Entonces, a mí se me ocurre que piensen en la precarización más allá de la teoría sobre, o sea, de los presupuestos teóricos sobre, y que lo piensen también, no que pongan todos estos ejemplos, sino como, ya que están poniendo que es causada por esto, o sea, la precarización se da todo el tiempo, ¿no? Se da a través de aparatos, se da a través de maquinarias. En el Estado Nacional, si queremos hablar del Estado Nacional de la manera como el Estado Nacional le gusta, o si lo queremos entender a partir de otro vocabulario crítico. El otro vocabulario crítico puede ser el del biopoder, y lo hacemos vía el trabajo, por ejemplo, de Foucault. Pero ahí lo interesante es que la precarización es parte de cierta tecnología biopolítica, ¿no? Por el lado del Estado Nacional es negarles el usufructo, por ejemplo, de sus derechos, ¿no? Ellos tienen derechos humanos y derechos ciudadanos y se les niega, ¿no? Eso es una forma de precarizar las vidas. Precarizarlas porque se está muriendo de hambre. No solo hay falta de derecho, la gente no tiene manera de sobrevivir. En relación con la salud, ahora como nuestro marco es el COVID, ahí está la precarización. Si le niegas servicios de salud, los estás matando anticipadamente, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería que habría que incluir estos aspectos un poco más concretos, digamos. Era el intento con esta delimitación económica, social y discursivamente, o sea, cuáles son los modos, digamos, de la precarización. Y creo que más bien como que lo siguiente era una especie de, pues, una definición o explicación de a qué nos referimos cuando hablamos de precarización, porque de lo contrario, pues sí, no se sabe exactamente en qué términos. Y otro porque, o sea, lo que permite es hablar de cuerpos, no solo en términos de cuerpos humanos, aunque ahora veo el problema ahí, pero como que lo que quería era tratar de llevarlo un poco a pensar que no solamente se trata de cuerpos humanos, y por eso es que, digamos, sería necesaria una categoría un poco más amplia para poder pensar en qué términos se habla cuando se dice precarización, porque, o sea, las modalidades me quedan claras, aunque tal vez el error está en llamar las modalidades, pues, ¿no? Pero, o sea, me queda claro de qué manera es que opera las formas de precarización. El problema es luego pensar cómo podemos extender la categoría para que no se hable solo en términos de cuerpos humanos. O sea, como que ese era el intento de después decir, bueno, ¿y qué sería esa operación, no? Sí, ahí creo que Ana María, bueno, Sosis lo está diciendo tal cual. Creo que la cuestión ahí era los cuerpos, no solamente, o sea, digamos, por la forma en cómo tratamos de definir acá, ¿no? Un ejercicio político que maquina articulaciones entre humanos, aparatos, animales y territorios, y la cuestión de la vida, ¿no? En términos de resistencia al principio corporal, que es algo que hemos estado tratando de discutir, ¿no? Mucho en el tecnologías filosóficas a partir de las reuniones. Y creo que va por ahí, aunque también creo, ¿no? Que falta la reformulación, ¿no? Creo. Uh-huh. sí, porque no queda claro y más bien se va por otro lado, ¿no? Al poner que esas funciones son, ya lo perdí otra vez el texto.
Acá, gracias. Que la abstracción de los cuerpos, porque se reducen a meras funciones que ocupan en un medio ambiente, pues van a tener que aclararlo. Ahí, pues van a tener que ustedes optar por qué tipo de interpretación. Por ejemplo, decir que no es suficiente, como hizo Butler, hablar de precarización en el sentido humano, sino en otros sentidos. Y ahí discutir si en términos incluso de pensamiento biológico, el término correcto es precarizar las vidas, cuando los seres humanos queman un bosque, ¿no? Cortan todos los árboles y todos los animales que ahí viven, eso es precarizar la vida o claramente condenar esas vidas a la muerte, ¿no? No volver las vidas precarias. Entonces, ahí eso le serviría incluso para criticar a Butler, porque quizá su palabra precarización es a la que le falta significados extra, ¿no? Que no Tal vez lo que tiene. es confuso en esa oración es esto de abstraer, porque Sí. estaba haciendo un poco, bueno, intentaba ser un poco gráfico, no tal cual como sacar de contexto, pero sí entiendo que puede ser confuso y pensarse que, bueno, entonces estamos hablando de cuerpos abstractos, ¿no? Y no de cuerpos, los cuerpos que son precarizados, digamos. No, fíjate, porque al decir cuando los cuerpos son vistos como funciones, ahí queda muy claro la noción de abstracción, ¿no? Es decir, una operación de abstracción lo que hace es centrar su atención en unas funciones y no en otras, o en algo más que rebasa las meras funciones. En este caso, es reducir los cuerpos a meras funciones. Yo supongo que esto es lo que quiere decir la frase, lo cual no está mal, pero se queda ahí, en el lado únicamente muy teórico. Lo que se hace es hacer esto. Pero entonces estamos hablando en términos, quizás no teóricos, pero sí discursivos. Por eso yo decía, y falta todo lo otro, ¿no? Sí, Pero quizá, sí, sin quizá duda. la formulación, no sé, es la precarización es causada por la funcionalización de los cuerpos, ¿no? Sí. Como una forma de operar. Entre otras cosas. Sí, sí, O sea, sí, la sí, cuestión es que no quede la precarización es causada, sino entre otras cosas, sí, 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 la sí. precarización a la que nos referimos, ¿no? Es causada de tal y tal manera. Hay otras, porque sin duda hay muchas otras, ¿no? Porque esto sí se refiere, si se dan cuenta, se refiere al puro discurso, cosa que es perfectamente normal que hagamos porque pues estamos trabajando el discurso en Pero general. también me parecía que, o sea, que lo importante y lo que queríamos rescatar ahí era justo el tema de hacerlas, que esas funciones, o sea, no es solamente abstraerlas en funciones, sino que son funciones aisladas de los medios, ¿no? Porque justo algo que pensamos que es importante para lo técnico, para pensarlo tecnológicamente, es que justo, digamos, como que se conciba el entrelazado, ¿no? Entonces, quizás como centrarnos solamente en la idea de que se vuelven funciones, le quita como ese peso a eso que hemos venido discutiendo sobre la importancia de no aislarlo de todas las interconectividades en las que está y tal. Solo como para ponerlo ahí, digo, o sea, como para que lo pongas abajo de tu comentario que pusiste, Barro. Por favor, No, ya que andas por ahí. es que es una cuestión, ya lo dijo Francisco, es una cuestión de formulación, es formularlo de tal manera que se diga todo lo que se quiere decir, Emma. y no otras cosas. Sin duda, cada vez que uno lee a otras personas, siempre vas a entender algo más. Pero bueno, dejarlo lo más claro posible y por supuesto esta idea de que tú separas un medio, y estoy entendiendo medio como contexto general, desde medio ambiente, en el caso de los animales, a medios técnicos también, ¿no? Entonces, si tú separas los cuerpos, los reduces primero a meras funciones y además lo que estás haciendo es separarlas de ciertos contextos donde están perfectamente entrelazados y no cabría decir este es un cuerpo y este es el contexto, sino lo que hay son interrelaciones diversas. Entonces, todo eso pues es una cuestión nada más de reformularlo y ya, para que no parezca que es únicamente un trabajo propiamente del pensamiento, ¿no? Cuando pensamos, lo que
no queremos hacer es esto, que es lo que se ha hecho siempre, sino también prácticamente no queremos que esto pase, ¿no? Que es como... Emma, si quieres que ponga algo aquí, ¿me lo repites, por favor? No te escucho, tienes apagado el micrófono. Sí, no, más bien es que lo tengo abierto, pero cuando pones tu compartir pantalla, como que me acapara toda la pantalla y ya no sé qué sucede. Entonces, ahorita que salga de esto, yo lo pongo. Vale, ok. Ajá, Ok. formularlo mejor. No, perfecto. No, pues está muy bien. No sé qué opinen el resto de los compañeros del otro seminario, pero está muy bien. Erika quiere decir algo. ¿O está ¿Cuántos likes nos saludando? dan? No, no. Oh, no, sí quería, pero ya me quitaron el texto, pero no importa. En el Lo siguiente pongo. párrafo, Lo pongo, espera, América. Párrafo siguiente, párrafo. ese, Ok. cuando dicen que no tiene por objeto negar, ¿se están refiriendo a qué? O sea, a negar la existencia o no tiene, o sea, la resistencia tecnológica no se dirige a las políticas estatales o internacionales, no es frente a eso, o ¿a qué se refieren con negar, pues? Eso yo lo puse, ¿no? No está bien formulado, pero la idea ahí es que hay como una concepción de uso cotidiana que de hecho se está produciendo en este momento, de tecnopolítica, a veces le llaman así, ¿no? De gobernanza, ¿no? En redes sociales y los expertos en tecnología, donde entienden resistencia tecnológica como un poco lo que hacen tanto los hackers como ciertos colectivos que evitan, digamos, un poco lo que dice así, toda su noción de resistencia tecnológica está reducida a una lucha contra el Estado y contra empresas, instituciones internacionales. La idea es sacarla, ¿no? Sacar la noción de resistencia tecnológica de ese espacio discursivo y tratar de ver el carácter, digamos, yo por eso había puesto el carácter que está discutiendo conmigo Sosis, la noción del carácter tecnológico de toda resistencia, que sería diferente a estas prácticas de grupos en donde la resistencia siempre es frente al Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, Anonymous. Un poco así, digamos, un poco así, ¿no? Sí, un poco así, ¿no? Pero sí hay muchos colectivos que utilizan resistencia tecnológica como, bueno, vamos a luchar con este hashtag contra la ley, ¿no? Que quiere el Estado para que no puedas bajar videos de YouTube, una cosa así, ¿no? Y entonces toda su noción de resistencia tecnológica está reducida a una cuestión básicamente estatal, ¿no? Ya entendí. Pero, digamos, estoy de acuerdo que, como tú lo leíste, no está diciendo eso, ¿no? Sino que hay que reformularlo, ¿no? Para que quede más claro, ¿no? Esto que dice, ¿vale? Porque entonces, a ver, para entender, ¿eh? Entonces, lo que quieres decir o quisiste tú decir o quieres decir es que existen diversas modalidades de resistencia, ¿no? Existen, para decirlo más empíricamente, existen muchos ejemplos de esta práctica tecnológica de resistir. Siempre se resiste a algo o no, aunque ese algo sea el Estado hoy o puede ser cualquier otra maquinaria que se reapropie de algo. Entonces, contra esas formas de reapropiación hay resistencias que son más o menos autonómicas, ¿no? Para hablar también un poco en general, o qué es lo que se quiere decir. Lo digo, creo que de nuevo así, simplemente hay un uso del sintagma resistencia tecnológica que reduce como la potencia política y conceptual de ella, ¿no? A solamente entenderla como una lucha estatal, ¿no? Eso no significa que es diferente a lo que dices. Eso es lo que no entiendo. ¿A una lucha dentro del Estado o te refieres a una lucha contra el Estado? Dentro del Estado. ¿Sí? O sea, si lo me que estás preguntando entonces eso, lo que quieres decir es que hay resistencia
en otros espacios que no serían, o territorios que no serían propiamente estatales. Sí, porque digamos, como estamos tratando de comprender tecnológicamente la resistencia, es un poco más amplia, ¿no? Por la cuestión de las articulaciones, ¿no? Entre cuerpos, ¿vale? Sería como esta la idea, ¿no? Sí. Oye, Un poco, Francisco. espérame, solamente, un poco la idea que está también de fondo es que lo tecnológico tiene como una lógica, voy a decirlo así, una estructura que no se reduce propiamente a lo político, aunque tenga efectos ahí y aunque entre en interacción con ello, ¿no? Creo que va por ahí. Claro, o sea, si no se entiende, hay que modificarlo, ¿no? Y habría que desarrollar más esto, por ¿No? supuesto. Eso respecto a lo tecnológico me parece muy claro, pero respecto entonces a la resistencia, ustedes no lo manejan como resistirse a algo, sino de otra forma. No es resistirse a algo, sino resistirse, ¿qué sería? Por eso están permíteme, por eso están los abajo, ¿no? Las operaciones de la resistencia, Ajá. ¿no? Y estas operaciones de la resistencia tiene que ver más bien con ejercicios políticos, tecnológicos, para decirlo de otra manera, ¿no? Y que va unida a la invención colectiva. Este es como un poco el camino que estamos tratando de elaborar. No es solamente al interior de una tipo política estatal o un tipo de política muy establecido, sino que el carácter tecnológico le da otro, digamos, otro cariz, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces tenemos que pensar la resistencia desde lo tecnológico, no pensar lo tecnológico como una resistencia, ¿sí? Una resistencia al interior de ciertos aparatos de Estado, ciertos aparatos políticos. Sería Ajá. como esta ¿no? Y de hecho, en el seminario es una discusión a muerte, ¿vale? Sí se ha discutido, ¿no? Por esto, pero es por este como pequeño desplazamiento en la forma en cómo se discute. Uh-huh. Me sigue costando trabajo, Francisco, pensar, como decía Ana María, o sea, me falta el resistencia frente a qué. Por ejemplo, yo pensaría que habría prácticas de resistencia que son anticapitalistas, ¿no? Que operan, vamos a decir, prácticas solidarias que operan al margen del aparato capitalista, pero también porque el aparato capitalista precariza, para ponerlo en relación con la discusión anterior, ¿no? La vida y no solo la vida humana, o en general el medio, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo lo de que no se reduzca a un ejercicio de la tecnología vista instrumentalmente al interior de las prácticas estatales, pero la resistencia no, en algunas de sus prácticas, no es antiestatal, anticapitalista, etcétera, para... ¿Sí? Sí, ¿O contra qué se resiste? O sea, ¿por qué escogieron la palabra resistencia? es que es sí, pero no de principio. Sería como la forma en cómo está estructurado el texto. No, por eso es una invención, la invención colectiva, ¿no? Vamos, porque teníamos el problema, ¿no? Teníamos el problema del mantenimiento de los cuerpos, de la supervivencia, ¿no? De cómo, qué significa sobrevivir, ¿no? Y mantener, pues sí, nuestros cuerpos y nuestras relaciones, ¿no? Que venía con la discusión respecto a los cuidados y esta cuestión y cómo en relación con eso entra lo tecnológico. Y lo tecnológico como simple mantenimiento, no como un ejercicio político, ¿vale? Fíjate, Entonces, Francisco, eso está muy bien y eso de alguna manera, con todo lo que acabas de decir, queda muy claro. Queda muy claro estas operaciones que están señalando. Lo que queda fuera es la noción de resistencia. Es decir, es una palabra en español y en otras lenguas, ¿no es cierto? Resistencia quiere decir algo muy específico, es resistirse a. Yo siento que todo lo que has dicho tiene que ver con esta búsqueda por parte de ustedes de hacer que la tecnología sea mucho más que esta reducción que se lleva a cabo habitualmente a
las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras cosas, o a las tecnologías genómicas, por ejemplo. Lo que aquí me parece curioso es la palabra resistencia. Sí, si quieres, Sosis, déjame, ¿no? Quizá lo que falta es la enunciación para mostrar lo que dice Erika, como para enunciarlo en este momento, ¿no? El anti, ¿no? ¿Frente a qué? ¿No? Y cómo Claro, se da ese frente. ¿resistencia a qué? Sí, Es que frente. la palabra resistencia lo dice clarito, ¿no? Sí, es una que resistencia ahí a... tiene, o sea, yo estoy de acuerdo con Erika, ¿no? En el sentido de que, ok, es resistencia frente a qué y de qué manera. Aquí lo que nosotros estamos privilegiando, al menos en la forma de la enunciación, es la parte productiva, según yo, y que está tratando de introducir esta Ana María Sosis con respecto a la precarización, y que Emma estuvo discutiendo, ¿no? De cómo se distingue solidaridad de resistencia en este texto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir solamente es que sí, o sea, vamos, los señalamientos que están haciendo ahorita, las críticas que están haciendo ahorita, sí están en el texto, ¿no? Y que falta desarrollar. Perdón, Sosis. Sí, solo quería decir exactamente eso, o sea, que era una discusión que está ahí, o sea, que Emma ya nos había dicho como, pero ¿a qué es esta resistencia? Y justo pues como que la respuesta o por dónde iba el señalamiento es uno, pues, o sea que pensar resistencia frente a algo me parece como, sí, es el ejercicio necesario y por eso le llamábamos a eso precarización, pero una cosa como que queríamos distinguir era precarización, o al menos que a mí me parece importante distinguir, era resistencia y no reacción. O sea, que no pensar que la resistencia es solamente una fuerza de reacción frente a el atropellamiento de los cuerpos, ¿no? Y entonces reducir la actividad colectiva a solamente ser una reacción frente a todo lo impuesto, que claramente delimita y determina esas vidas y determina de qué manera pueden actuar esos cuerpos, pero como que lo que nos parecía importante, y por eso resaltar tantas veces el carácter productivo y de potencia, es no reducir los cuerpos solamente a hacer una reacción frente a esas condiciones. Entonces, claro, la precarización pone a esos cuerpos en una situación específica y los delimita en cierto sentido, pero como que queríamos distinguir, y eso creo que es lo que trata de decir el no negativo, y no es solamente como frente a algo, es el carácter solo de reactivo, ¿no? Sino más bien la Eso sin duda, en términos críticos, es muy importante, pero entonces hay que formularlo así. No es únicamente esto, que es como se ha entendido, la resistencia, simplemente como un movimiento que reacciona a algo, sino que además tiene carácter productivo, pero es formularlo así, porque si no, la parte de la resistencia no se ve, o sea, no se ve ¿por qué es una resistencia? O sea, es resistencia porque estas formas de organización se resisten a otra cosa, a las formas en que los estados nacionales, la globalización capitalista, el ejercicio, por ejemplo, de ciertas tecnociencias han conducido la práctica, y en su lugar esto es lo otro que pasa. Pero eso es para darle sentido a la noción de resistencia. Yo entiendo lo que pasa en las discusiones colectivas. Uno se clava tanto en la parte productiva que de pronto pierdes de vista, entonces, ¿por qué le llamamos así originalmente? Entonces, la resistencia implica estas dos cosas, ¿no? Una resistencia contra algo, o sea, no hacer las cosas de esa manera es también una forma de resistencia. No es reactivo únicamente en el sentido de que violentamente me levanto contra esto, sino también, más bien, es una resistencia porque hacemos las cosas de esta manera que en última instancia son anti algo, por ejemplo, anticapitalistas, ¿no? Entonces, es una cuestión de reformulación nada más. Sí, creo que por ahí va la cuestión. O sea, es una resistencia de hacer las cosas de esta manera, incluso contra todo pronóstico y contra todas las condiciones que están dadas para que no suceda de esa manera, Claro. ¿no? Sí. No, pues muy bien. Pues tenemos hasta un poquito antes del martes todos y todas para dejarlo todo esto muy limpio para poderlo leer, ¿no? Sí, aquí de nuevo, nosotros queremos, como lo acabo de proponer aquí, que lo tengamos
listo quizá el domingo, ¿no? Como ya, es decir, ya, no importa, ¿no? Que nos ataquen no lo destruyan, para eso es, ¿no? Pero el domingo pasarlo, ¿no? ¿Les parece? Sí. Vale. Y Además, se entonces, supone que el ánimo de la conversación no es destruir nada, ¿eh? no, claro que sí, ¿por qué no? No, Es sumar, justo no, se se trata trata de de, resistir a eso. Ya ¿no? sé, Tendríamos que ir sumando estoy cosas. Y jugando. ojalá lo podamos hacer, porque pues, nos educan en la filosofía para debatir en el sentido de echar abajo Para odiar a la conjuntamente las gente. tesis del otro y no pensar conjuntamente. Entonces sí nos cuesta trabajo, ¿no? Sí, Pero intentaríamos no hacerlo. solamente un aviso. Ya, Ana María, te mandé por Facebook el archivo del espacio de discusión, ¿no? De Discord, ¿no? En un ¿Ok? Word, ya Muy bien. por si lo quieres. Y Sí. aquí lo subí al chat también por si alguien lo quiere tener. Fabián bajó todos los, digamos, ahí se llaman canales, si mal no recuerdo, ¿no? Todos los chats que tenemos abiertos, los bajó todos, pero bueno, aquí está, ¿no? Por si lo quieren Perfecto. revisar luego, lo quieren ver para cualquier cosa, ¿no? Ok. Perdón, no sé si quiere enseñar algo, pero había algo que Emma me preguntó, lo del 18 en el Museo de la Mujer. Y Y yo dice también Emma, tengo duda. ¿y de dónde salió? No, Emma me dijo, ¿qué pasó? ¿No? Un poco como para retomar, ¿no? Eso, porque era una propuesta de Lourdes y Ana María, ¿no? Que me comentaron y... Ujú. La idea, ¿se acuerdan? La vez pasada dije, tengo 3 cosas que decir. Una de ellas era que en el Museo de la Mujer, la última vez que estuvimos, le propusieron a Lourdes que el día 18, el sábado 18 de julio, si no queríamos el día. Y entonces lo pensamos y dijimos, pues sí. Y se acuerdan que muy rápidamente yo les había dicho, pensemos en 3 días. Es decir, en 3 meses, ¿no? Porque es 1 por mes. Entonces, primero lo que hacemos es un ejercicio de nuestra discusión, pero muy acotada para recibir público que meta preguntas. Entonces, el nombre Cuerpos en Resistencia y Tecnologías de la Solidaridad para aprovechar todo esto que llevamos trabajando, ¿no? Ustedes escribiendo, nosotros escribiendo, y que de eso se tratara. Entonces, lo único que nos falta para el 18 es que digan que sí. Yo recuerdo que Sosis dijo que sí quería, que Sandra dijo que sí quería. Emma, no recuerdo si tú dijiste que querías, pero por supuesto también podemos ser varios. Y sí, es que yo no estaba ahí, perdón, pero sí quiero. Ok. La siguiente sería discutir únicamente sobre feminismos tecnológicos. Súper. Eso lo recuerdo, eso súper quiero. ¿Ya? Y la tercera sería problemas. Por ejemplo, plantear de qué manera las tecnologías habitualmente usadas y consumidas por todos nosotros son modificadas por algunos ejercicios feministas, que son ejercicios políticos, como por ejemplo el scratch. Entonces, poner el ejemplo del scratch de algunos grupos feministas en redes y discutir sobre esto. Y se vale pensar en otros problemas. Ese porque surgió en la misma reunión del Museo de la Mujer. Alguien nos preguntó qué ondas con ese scratch que se hace en redes sociales. Entonces, que discutamos eso. Eso podríamos discutir 3 cosas, ¿no? Pero ese sería uno. Si este scratch político se modifica cuando se hace en redes o se modifican las redes cuando se hace scratch político. Sí, si mal no recuerdo, Ana María, cuando estuvimos Erika y yo en el Museo de la Mujer hablando de Butler, cuando estuvimos ahí presencialmente, nos preguntaron de como las discusiones en Twitter con el hashtag, no sé si te acuerdas, Erika, y porque no me acuerdo si era el 8 de marzo o alguno de estos movimientos.